hematopoiesis, es decir, la producción de las células sanguíneas, en más del 99% se da en la médula ósea. ¿Listo? La médula ósea, ojo, hablando como órgano hematopoyético después de nacimiento. Porque ¿qué órganos cumplen esa función de hematopoiesis en la etapa fetal y embrionaria? El hígado, el vaso, el timo, los ganglios y el primero que cumple esa función cuando apenas se está diferenciando el individuo, el saco uterino. ¿Listo? Entonces, esos son órganos que en la etapa prenatal tienen esa función, pero una vez el animal nace, el órgano que queda cumpliendo esa función es la médula ósea. ¿Listo? Sin embargo, también recuerden que yo les decía que cuando los animales son neonatos, es decir, recién nacidos, y hay una demanda alta en la producción de células sanguíneas, la médula ósea es ayudada ¿por qué órganos? El hígado y el vaso. El hígado y el vaso pueden adquirir funciones, lo que se llama de hematopoiesis extramedular, para ayudar a suplir una demanda alta. ¿Listo? Por ejemplo, una situación ya extrema, un paciente que tenga una anemia muy marcada, ¿sí? Entonces necesita células sanguíneas y la médula ósea lo que produce no alcanza a satisfacer esa demanda. Entonces el hígado y el vaso pueden llegar a ayudar, pero solo en las primeras etapas, ¿sí? Después del nacimiento, después ya no. Bueno, entonces cuando hablamos de hematopoiesis, hablamos de la producción de células sanguíneas, es decir, leucopoiesis, producción de leucocitos, eritropoiesis, producción de eritrocitos y trombopoiesis, la producción de las plaquetas o trombocitos. ¿Listo? Y dependiendo de sus características histológicas, incluso de su apariencia macroscópica, podemos encontrar dos tipos de médula. Una médula ósea roja y una médula ósea amarilla. En imágenes, médula ósea roja, médula ósea amarilla. ¿De qué depende la apariencia y la denominación? ¿De qué dependía? De la edad, ¿no? ¿De qué? Uno de la edad y ¿de qué más? ¿De qué componentes? ¿Cuáles van a predominar para que sea amarillo? Eritrocitos y adipocitos. Eritrocitos y adipocitos. ¿Listo? En la médula ósea amarilla predominan los componentes adiposos, grasa. Y en la médula ósea roja, miren aquí, estas estructuras o zonas que se miran vacuoladas es donde hay adipocitos, ¿no? Pero las otras áreas que se ven más teñidas son islas donde hay células en proceso de diferenciación celular. Esas se llaman islas hematopoyéticas, es decir, donde se está dando el proceso de producción y diferenciación de las células sanguíneas. ¿Qué es esto que estoy mostrando aquí? Trabéculas de hueso. Recuerden que esto es hueso esponjoso. El hueso esponjoso se caracteriza precisamente por la presencia de trabéculas, que es lo que yo miro aquí. Y lo demás, el espacio que queda entre las trabéculas es lo que se llama la cavidad medular. Y en la cavidad medular es donde se ubica la médula ósea. Y la médula ósea es donde se da el proceso de hematopoiesis. ¿Listo? Entonces miren la diferencia, médula ósea roja y médula ósea amarilla. Si la médula ósea amarilla pues es más abundante en un animal adulto que en un joven. En un joven hay más médula ósea roja. Pero cuando el animal se vuelve adulto, madura, sigue habiendo médula ósea roja, pero solo en ciertos sitios. Ahora lo vamos a mirar dónde, que es donde yo podría tomar muestras. O sea que con la edad de estos animales pueden parar la producción de los huesos. No, siguen produciéndola, pero solo en algunos puntos. Por ejemplo, en la epífisis de los huesos largos,
en los huesos planos, a nivel del esternal. Si son sitios donde sigue activa la médula ósea roja, siempre, durante toda la vida. Pero un animal joven tiene otros sitios aparte de esto. La proporción es mayor, ¿no? Pero igual tiene la misma capacidad. Bueno, ¿cómo se da el proceso de hematopoiesis? Se da por división de las células, mitosis, a partir de células inmaduras que se llaman blastos. Las células inmaduras o indiferenciadas las conocemos como blastos. Bueno, y después de que se da el proceso de diferenciación, pues estas células saldrán al torrente circulatorio. ¿Qué tipo de células? Leucocitos, y dentro de los leucocitos, recuerden que los leucocitos los clasificamos en granulocitos, ¿sí? Y en células mononucleares. ¿Cuáles son los granulocitos? Los eosinófilos. Neutrófilo, eosinófilo, basófilo. ¿Y el heterófilo estaría considerado como heterófilo? El heterófilo es el neutrófilo de las aves, ¿no? Esa es la denominación que se le da en aves, pero sigue siendo un neutrófilo. ¿Listo? Y lo que son los mononucleares, ¿cuáles son los mononucleares? Los linfocitos, los monocitos. ¿Listo? Mononucleares porque su núcleo es sin lobulación, es redondeado. ¿Listo? Y los trombocitos, que son las plaquetas. Y los eritrocitos, que recuerden, a los eritrocitos los llamamos también glóbulos rojos, ¿no? Bueno. Ahora, hay que considerar que la producción de células mononucleares, refiriéndonos principalmente a los linfocitos, es menor. ¿Por qué? Porque hay otros órganos que son linfopoyéticos. ¿Cuáles son los órganos donde se producen linfocitos, aparte de la médula ósea? Están los ganglios, está el timo, ¿listo? Principalmente el timo, la bolsa de Fabricio, son órganos linfopoyéticos. Este esquema es bien importante que lo entendamos, por favor. Aquí nos está representando cómo se da el proceso de diferenciación de las células en la médula ósea y cuáles son las células que finalmente van a pasar a la sangre y algunas que pueden llegar a los tejidos, migrar finalmente a los tejidos. Miren, en la médula ósea la producción o diferenciación de las células se da a partir de una célula madre, una única célula. Esa célula se llama célula totipotencial, pluripotencial o se la conoce también como hemocitoplasma. ¿Sí? Es una célula única, indiferencial. A partir de esa célula madre se diferencian dos líneas. Una que son los precursores de tipo mieloide y otro que son los precursores de tipo linfoide. Entonces, a partir de esta línea, que son los precursores de tipo linfoide, solo se diferencian los linfocitos. ¿Listo? Miren aquí. Finalmente vamos a tener linfocitos en sangre. ¿Qué tipo de linfocitos? Linfocitos T o linfocitos B. ¿Listo? Pero recuerden que aquí hay otra cosa que debemos recordar. ¿Qué pasa cuando el linfocito B es estimulado antigénicamente? ¿En qué se convierte? En célula plasmática. En célula plasmática o plasmocito. ¿Listo? Que eso generalmente ocurre a nivel tisular. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, de la línea mieloide, ¿qué se va a diferenciar de la línea mieloide? De la línea mieloide se diferencian todas las otras células sanguíneas. Entonces vamos a encontrar la diferenciación de las plaquetas. Ahora vemos cada línea, la detallamos, pero vamos a tener en sangre finalmente plaquetas, vamos a tener eritrocitos, vamos a tener granulocitos, que los granulocitos ya los mencionamos, ¿cuáles son? Basófilo, neutrófilo, eosinófilo, y vamos a tener también a los monocitos. Y ojo, aquí hay una célula también que se genera a partir de estas líneas, que son los mastocitos, que finalmente migran a los tejidos. ¿Listo? Aquí hay otro cuadrito para que identifiquemos este proceso de diferenciación. Entonces, a partir de una célula madre pluripotencial o totipotencial, tenemos finalmente todos estos elementos sanguíneos. Bueno, ¿Esa célula madre? en médula ósea, está en médula ósea. Es la principal célula que está en médula ósea y a partir de ella se van dando las diferenciaciones por mitosis a los otros elementos. Ahora, los glóbulos rojos
o eritrocitos se forman en sinusoides cerrados. ¿Qué son los sinusoides? ¿Qué son los sinusoides? Capilares sanguíneos de gran tamaño. ¿Listo? Entonces se forman en sinusoides que finalmente contactarán con el torrente circulatorio, ¿no? Y los granulocitos, ellos sí se forman en pequeños nudos o grupos que luego entrarán a la circulación por procesos de diapego. ¿Listo? Importante recordar en cuanto a la médula ósea, no tiene vasos linfáticos, ¿listo? Y existen pocas arterias y nervios en médula ósea. Este esquema, miren, nos representa un poco lo que acabamos de mencionar. Miren, estas, para que reconozcamos aquí, estas son las trabéculas de hueso. Les decía aquí el espacio que queda en el centro de la cavidad medular. Aquí hay vasos sanguíneos, hay sinusoides. Entonces, siempre dentro de médula vamos a encontrar zonas de tipo mieloide y hay unas zonas eritroides, donde se diferencian los eritrocitos y otras donde se diferencian las plaquetas. En la zona mieloide, que está representada por esta, una vez se da la diferenciación de los leucocitos, estos pasarán al torrente sanguíneo. Dijimos por procesos de diapéresis. Y en el caso, miren, de los eritrocitos, estas islas hematopoyéticas eritroides, las células que se van diferenciando siempre se ubican alrededor de un macrófago. Aquí está representado más grande. ¿Por qué? Porque cuando se da el proceso de diferenciación de los eritrocitos, él finalmente, en la mayoría de especies, pierde su núcleo. ¿Y quién lo va a fagocitar? Este macrófago. Entonces, por eso el proceso de diferenciación de eritrocitos se debe dar alrededor de un macrófago. ¿Listo? Una vez ya se da la forma madura del eritrocito, él pues pasará al torrente sanguíneo. Y aquí tenemos, miren, también la zona megacariocítica de las plaquetas. Vamos a ver que las plaquetas en realidad son fragmentos citoplasmáticos de un megacariocito que pasarán al torrente sanguíneo. ¿Listo? Entonces aquí están representados todos los elementos. Bueno, ¿en qué caso está indicado hacer un aspirado de médula ósea? Porque esa es una de los procedimientos y pruebas que se deben correr a veces en el laboratorio, ¿sí? En primer lugar, puede ser necesario para establecer o confirmar un diagnóstico de leucemia. Recuerden que leucemia es una neoplasia de la sangre. ¿Listo? Neoplasia, es decir, hay células cancerígenas que pueden ser de tipo eritroide o de tipo mieloide. La leucemia puede involucrar a cualquier línea o estirpe de las células sanguíneas. Entonces puede ser necesario hacer el aspirado para eso. Otra, para evaluar algunas deficiencias de precursores necesarios para la hematopoiesis. A veces puede ser que el paciente tenga deficiencia de hierro. ¿Listo? Y si hay deficiencia de hierro, ¿qué no se puede sintetizar? Glóbulos rojos, porque su principal componente es la hemoglobina. Y el hierro es necesario para la síntesis de hemoglobina. Entonces puede ser que haya una deficiencia de hierro. Entonces a veces eso lo podemos evaluar también mediante aspirados medulares. Determinar la causa. A veces hay anemias que se llaman refractarias. ¿Qué quiere decir una anemia refractaria? Que no responde a ningún tratamiento. ¿Listo? Entonces hay que evaluar médula ósea. Demostrar una neoplasia metastásica. Hay muchas neoplasias que llegan a ser metástasis a nivel de cavidad medular. Infecciones. Hay infecciones, por ejemplo, como el distemper, el nudillo canino, la lichiosis canina, que afectan el proceso de hematopoiesis. ¿Listo? O, como decíamos, la deficiencia de almacenamiento de hierro. Bueno, puede también ser necesario cuando hay una disminución o incremento exagerado de una línea celular, puede que haya un conteo muy alto de leucocitos o que haya un conteo muy alto de eritrocitos. Entonces hay que buscar el origen de ese incremento y puede estar a nivel de médula. Células sanguíneas anormales o inmaduras. Entonces esas formas bizarras que se llaman anormales pueden ser resultado o de infecciones o de procesos neoplásicos. Reacciones celulares atípicas.
Puede ser también necesario para un monitoreo terapéutico. Puede que mi paciente se le haya diagnosticado una leucemia, ya está en tratamiento, tengo que hacer el seguimiento, cómo va evolucionando. Entonces, esa evolución puede requerir el aspirado medular. Cuando hay infecciones sistémicas, por ejemplo, infecciones de tipo micótico, por parvovirosis, por el moquillo canino distemper, por el liquia o por leishmania, porque también en estas infecciones se puede ver afectada la médula ósea. Y por lo tanto, se va a ver reflejado en alteraciones en el recuento celular a nivel circulatorio. Fiebre de origen desconocido. ¿Por qué a veces fiebre de origen desconocido o hipercalcemia o hiperproteinemia? Porque estas dos alteraciones hacen parte de lo que se llaman los síndromes paraneoplásicos. Cuando hablamos de un síndrome paraneoplásico, son alteraciones que se presentan en pacientes que tienen una neoplasia, ¿sí? Por ejemplo, un paciente con un linfoma. Un paciente con un linfoma frecuentemente, que es un canino, muy frecuente esta condición, frecuentemente va a tener hipercalcemia, también va a tener, puede presentar fiebre, que no se explica, o puede tener también hiperproteinemia o hiperglobulinemia, que es, digamos, asociado a la mayor producción de anticuerpos. Entonces, todo eso forma parte de lo que se llaman síndromes de tipo paraneoplásico, ¿no? Y finalmente, para estadificar una neoplasia, ¿no? Por ejemplo, si sospechamos una neoplasia a nivel sanguíneo, pues dependiendo de la evaluación de médula ósea, de la diferenciación celular que se haga, se la puede clasificar. Listo. ¿Cómo se recolectan las muestras cuando se requiere trabajar una muestra de médula ósea? Como les mencionaba hace un momento, la médula ósea roja, que es la que nos sirve para esto, después del nacimiento, cuando el animal va madurando, queda restringida solo hasta ciertos sitios anatómicos, que son los sitios en los cuales se puede hacer la punción y el aspirado. En el caso de animales pequeños como el perro, el gato, cerdo joven o incluso animales de laboratorio, los principales sitios en donde se puede hacer la toma de muestra es la cresta ilíaca, nos ubicamos anatómicamente a nivel pélvico, ¿no? Cresta ilíaca, el esternón, la espina dorsal de las vértebras torácicas o las epífisis de los proximales de los huesos largos. Principalmente se trabaja la epífisis del fémur y la del húmero como sitios para punción. ¿Listo? Y si hablamos de especies mayores, como son los equinos, el bovino, incluso las ovejas y las cabras, el sitio de punción generalmente es a nivel de la costilla 12, 10 o 12 centímetros por debajo de la articulación costovertebral. Ahí se hace la punción, o en el tubérculo coccígeo, pues que anatómicamente también es muy prominente y se puede hacer fácilmente. En imágenes, aquí tenemos, por ejemplo, este es un corte de hueso donde se puede ver la cavidad medular, y dentro de la cavidad medular todo este material que estamos visualizando es médula ósea. ¿Listo? Estos son elementos que se utilizan para hacer la punción. Se llama trocas. La punción no se puede hacer con una aguja normal, porque atravesar hueso pues sería imposible. ¿Listo? Entonces se trabaja con un trocar. Este trocar tiene unas perforaciones, es donde van a quedar finalmente atrapadas las muestras o los fragmentos de médula. Aquí tenemos el sistema, este trocar se acopla a una jeringa. ¿Listo? Este es el que se va a introducir en el hueso y se hace la succión. Aquí tenemos representado más o menos a nivel del ilion cómo se puede hacer ahí la punción, ¿no? Bueno, para trabajar la punción y aspirado, pues el paciente debe estar sedado, mínimo sedado, y se trabaja anestesia local, porque es un proceso muy doloroso. Recuerden que el periósteo es bastante inervado. Entonces, en el proceso de introducir ese trocar, pues va a generar bastante dolor, molestia. Entonces, el paciente debe estar sedado. Además, que se requiere estabilizar, que el animal esté quieto completamente, ¿no? Para garantizar una adecuada función. Una vez yo ya tomo la muestra, ¿cómo preparo el extendido? Entonces, puedo hacer un frotis.
¿sí? Para esto puedo utilizar 0.5 ml de la cantidad de la muestra del aspirado, se lo ubica en una laminilla y se le adiciona un poquito de DTA a veces. ¿Por qué? Porque puede contener cierta cantidad de sangre y se coagula, puede coagularse la muestra. Entonces se recomienda a veces adicionar un poquito de DTA, además que la muestra puede ser muy viscosa, entonces eso garantizaría que quede más fluido. Y se colorea. ¿Con qué lo vamos a colorear? Con una tinción de Wright. A nivel de laboratorio, normalmente, si fueran frotis o extendido normal, se trabajan de 3 a 5 minutos la tinción. Ese es el tiempo que dura. Para hacer un extendido de médula ósea, el tiempo es el doble, ¿sí? Para garantizar una adecuada fijación del colorante. O también puedo trabajar con improntas, ¿no? Si yo logré tomar biopsias de la médula ósea, ese tejido manipulado con una pinza, con ese hago impronta sobre una laminilla y luego la coloreo. Esto es el mismo procedimiento. Ahora, ¿cómo se hace el examen de ese extendido? Vamos a evaluar varios aspectos en el extendido. Vamos a evaluar la celularidad. ¿Hay mucha? ¿Hay poca? ¿O es normocelular? Vamos a evaluar la relación mieloide-eritroide. Recuerden que en médula ósea los principales elementos que se pueden diferenciar son los de la línea mieloide, es decir, de la línea blanca, o de la línea eritroide, que es la roja. La maduración correcta de las células, y también es importante en el caso de caninos evaluar la cantidad de hemosiderina que se encuentra presente, porque eso es indicativo de la reserva de hierro que hay en este paciente. No. Allí están todas las formas inmaduras, desde la célula madre, pasando por todas las otras etapas, están en médula ósea, todas, ¿sí? Lo que pasa es que a nivel de médula ósea, a veces la identificación específica de cada línea no es tan fácil, pero sí se sabe, ahora lo vamos a ver por imágenes, cuáles pertenecen a la línea mieloide y cuáles a la eritroide, y esa relación es la que vamos a valorar. Bueno, miren, en cuanto a la evaluación de la celularidad de la médula ósea, miremos estas imágenes. Puede ser que tengamos esta imagen, que indicaría que es una muestra hipocelular, hay muy pocas células. O puede que encontremos esto, hipercelular, muchas células. O el ideal sería esta, que es una médula normocelular. Estamos hablando de una médula ósea roja, ¿no? O activa, la que hemos tomado. Entonces debería tener este aspecto. ¿Qué me representa esto? Lo que estoy indicando aquí. Adipocitos, y lo demás, recuerden que son las islas hematopoyéticas, los grupitos celulares que están en proceso de diferenciación. Ahora, en cuanto a la evaluación de la celularidad de esa médula ósea, ¿por qué podría ser hipocelular? ¿Por qué podríamos obtener un resultado de una baja apariencia celular en esa médula? Por ejemplo, pacientes con insuficiencia renal crónica. ¿Qué tiene que ver el riñón? Exacto, un riñón normalmente produce eritropoyetina, que es el principal factor estimulante para que se dé la eritropoyetina. ¿Cuándo se estimula la producción de eritropoyetina a nivel del riñón? ¿Qué debe estar ocurriendo en el paciente? Una demanda de oxígeno. Estar en un estado de hipoxia o anoxia. ¿Listo? Entonces, ese es el principal estimulante. Entonces, estimulará la producción de eritropoyetina, y la eritropoyetina estimulará la médula ósea para que se dé la hematopoiesis. Si el riñón no es sano, no es funcional, que es lo que ocurre en una insuficiencia renal crónica, pues no produce eritropoyetina. Por eso un paciente con enfermedad renal crónica también tiene anemia. ¿Listo? Y fue pregunta de la conducta de entrada. Es algo que debemos siempre recordar. Un paciente con insuficiencia renal crónica, uno de los hallazgos que vamos a encontrar a nivel de laboratorio en estos pacientes son anemias, y anemias no regenerativas. Bueno,
Puede que sea hipocelular por infecciones. Infecciones, por ejemplo, mencionábamos parvovirosis, moquillo, ¿no es cierto? Por leishmania, porque ellas también comprometen la médula y alteran el proceso de hematopoiesis. Por algunos tóxicos que tengan efecto directo sobre médula ósea, incluso fármacos. Ya hay fármacos que afortunadamente hoy en día casi no se utilizan. Habían algunos antibióticos que tenían efecto directo sobre médula y causaban hipoplasia medular, ¿sí? Entonces hay que considerar también el efecto que pueden tener. Necrosis asociado a otras enfermedades o infecciones. Fibrosis, es decir, el reemplazo de ese tejido hematopoyético activo por tejido conectivo, o puede ser de origen idiopático. A veces pues, no es tan fácil identificar la causa. Bueno, ¿por qué podría ser normocelular? ¿No? La evaluación que hagamos de la médula ósea. Normocelular puede aparecer en condiciones de displasias o discrasias. ¿A qué se refieren estos términos? Alteraciones morfológicas o de diferenciación de los diferentes estilos celulares. A eso se refiere displasia y discrasia. ¿Listo? Alteraciones o morfológicas o en el proceso de diferenciación celular. También puede ser normocelular asociada a ciertos microorganismos, al efecto pues, o presencia de algunos macrófagos por algunas condiciones, o asociado también a la presencia de algunas células plasmáticas. ¿Y cuándo podemos encontrar una médula ósea hipercelular? La hipercelular puede ser por hiperplasia. ¿Qué significa hiperplasia? Aumento la producción del número de células. ¿Listo? Hiperplasia. Por trastornos mieloproliferativos o puede ser por metástasis. ¿Listo? Las posibles asociaciones que podríamos hacer de esa condición de hipercelularidad. Ahora, otra cosa que se debe hacer en ese frotis o en ese extendido, evaluar megacariocitos. ¿Qué son los megacariocitos? ¿Precursores de qué? ¿De qué línea celular? De las plaquetas. ¿Sí? Los megacariocitos son los precursores de las plaquetas. Y miren, este es un extendido de médula ósea. Aquí hay muchas células. ¿Sí? Aquí hay adipocitos, pero alcanzan a ver estas, estas que les estoy mostrando. Estos son megacariocitos. Son las células más grandes que vamos a encontrar siempre. Son fáciles por eso de diferenciar. Si yo estoy evaluando la muestra en un objetivo de 10X, normalmente debería encontrar de 3 a 8 megacariocitos por campo. Eso es lo que esperaría encontrar en este caso. De 3 a 8 megacariocitos. Fáciles de identificar. Si no encuentro esos megacariocitos en ese número, sino en un nivel bajo, ¿qué voy a encontrar a nivel de sangre periférica? Seguramente. Plaquetas bajas. Bajo número de plaquetas, que es lo que se denomina trombocitopenia. ¿Listo? Entonces miren que todo lo que yo estoy evaluando a nivel del extendido de médula, siempre lo debo relacionar con el conteo de células circulantes. Se debe hacer la relación, ¿listo? De lo que encuentro en médula ósea con lo que está circulando, para poder realmente hacer una interpretación. Ahora, dijimos que es necesario evaluar la proporción granulocítica eritroide o mieloide eritroide, que es lo mismo. Se debe saber cuál es la proporción. Entonces, si vemos esta imagen, ¿sí?, de lo que veríamos de las células que se podrían ver a nivel de ese extendido de médula ósea, las células eritroides son estas, las que se ven más pequeñas y generalmente se tiñen de un color más oscuro. ¿Listo? Más basofílico. Estas son las células de la línea eritroide. Incluso ese azul oscuro luego hará una transición hasta anaranjado, que es cuando ya se hace la diferenciación a forma madura.
Y las células mieloides son estas. Las mieloides tienen un núcleo con cromatina más fina, el citoplasma es más gris, aparecen granulaciones en el citoplasma, ¿listo? Entonces es fácil diferenciarles por el tamaño y por la apariencia tintorial. Siempre las más teñidas y más pequeñas son los de la línea eritroide, células de la línea eritroide. Ahora, ¿qué hacemos con esas células que estamos observando? No se hace un conteo, porque es muy difícil, hay muchas células, va a ser difícil hacer un conteo. Pero sí se hace una cuenta total, digamos, ¿no? Pero sí se hace una relación de la que es la proporción mieloide-eritroide, es decir, trato de diferenciar, ojo con el término que estoy utilizando, no contar, estoy hablando, trato de diferenciar 500 o 1000 células. Y de esas 500 o 1000 células tengo que decir cuántas son de la línea mieloide y cuántas son de la línea eritroide. ¿Listo? Y aplico esta fórmula. Número de eritrocitos nucleados dividido entre el total de células granulocíticas. Es decir, de las 500 o 1000 que identifiqué, cuántas son de la línea eritroide y ese valor lo divido entre las de la línea granulocítica o mieloide. ¿Listo? Y el resultado que me dé es el que voy a interpretar. Bueno, les dejo aquí estos dos enlaces, por favor. Esto es complementario a lo que acabamos de ver. Este es un video de cómo se hace un aspirado de médula ósea. No se los presento aquí porque no nos daría el tiempo. ¿Listo? Y este es en las indicaciones para hacer un aspirado de médula ósea. ¿Listo? Igual se los activo también en la plataforma. Bueno. Miren, este es el resultado que yo esperaría encontrar cuando hago esa división entre la línea eritroide y mieloide. En el caso del perro, en promedio, debería encontrar un resultado entre 0.75 a 2.5. ¿Listo? Ese sería el resultado. Y así lo vamos a ver para las diferentes especies. Tenemos unos valores de referencia establecidos y de esa manera lo vamos a evaluar. Ahora, ¿cómo interpreto? ¿Qué es lo que me interesa? ¿Cómo interpreto el resultado que estoy obteniendo? Si esa proporción mieloide-eritroide se considera normal, es decir, está dentro de los rangos, ¿sí? ¿Cómo la interpreto? Quiere decir que el paciente tiene una médula normal. O puede que el paciente tenga una mieloesclerosis. ¿Qué significa mieloesclerosis? ¿Cuál es la definición de ese término? ¿Qué significa esclerosis? Cuando uno no conoce un término, divídela en sufijos o el prefijo o sufijo y la va tratando de definir. ¿Qué significa esclerosis? ¿No? Esclerosis en general significa endurecimiento. ¿Por qué se endurece un tejido? ¿Qué prolifera? Tejido conectivo, tejido fibroso. Entonces, la mieloesclerosis ocurre cuando hay una fibrosis de la médula ósea. ¿Listo? Y si hay fibrosis de la médula ósea, pues se alterará la hematopoiesis, pero tanto de la línea roja como de la línea blanca en igual proporción. Por eso el resultado me va a dar dentro de rangos. ¿Listo? O puede ser una anemia aplásica. ¿Listo? Es decir, que no haya producción o diferenciación de células. Bueno, ¿cuándo puede haber un aumento en la proporción mieloide-eritroide? Recuerden que el término proporción nos referimos al resultado de la división entre las líneas mieloide y las eritroides. ¿Listo? La eritroide y la mieloide. Entonces, ¿cuándo puede haber un aumento en esa proporción? Es decir, que el resultado sea mayor al rango de referencia. En general, podríamos definir que puede ser una hiperplasia mielocítica, ¿sí? Es decir, mayor producción de las células de la línea mieloide o granulocítica, o puede ser resultado de una hipoplasia eritrocítica, es decir, menor diferenciación de la línea roja.
¿Listo? Por eso nos va a dar ese resultado. Entonces, especificando ciertas condiciones que se caracterizan por esto. Puede ser una que a nivel de sangre periférica mi paciente tenga una leucocitosis. ¿Qué significa leucocitosis? Que hay mayor conteo de células blancas, de leucocitos. Si hay mayor cantidad de leucocitos en sangre periférica es porque se están produciendo también más en médula ósea. ¿Listo? Reacción leucemoide. La reacción leucemoide también se caracteriza por una leucocitosis extrema. Es un conteo de leucocitos muy alto, sin que necesariamente sea un estado neoplásico. Una leucemia granulocítica. Aquí sí ya hablaríamos de una neoplasia, donde hay mayor producción de granulocitos, pero neoplásicos, anormales. Los linfosarcomas, que son muy frecuentes en pequeñas especies. Puede que sea una nefritis intersticial crónica. Si hay una nefritis intersticial crónica, ¿qué hay? ¿Hiperplasia mielocítica o hipoplasia eritrocítica? Hipoplasia eritrocítica. Esa sería la explicación, porque el paciente va a tener anemia, identificada por conteo en sangre periférica. O puede que sea una hiperplasia eritrémica. ¿Listo? Bueno. Ahora, ¿en qué caso podría haber una disminución en la proporción mieloide-eritroide? Disminución. Un valor por debajo del rango establecido para el esquema. En general podría ser por una hipoplasia mielocítica o lo contrario, por una hiperplasia eritrocítica. ¿Listo? Condiciones específicas. Reducción en el número de células mieloides. ¿Por qué pueden estar reducidas? Porque puede ser que su demanda esté siendo muy alta a nivel del organismo, se están utilizando en exceso, ¿sí? Y la médula, por más que intenta producirlo, de pronto no alcanza. O porque se están afectando por procesos infecciosos, ¿no? Puede ser por hiperplasia del tejido eritropoyético, ¿sí? En este caso, por ejemplo, puede ser que el conteo leucocítico sea normal en sangre periférica. El conteo de leucocitos en sangre periférica es normal, pero a nivel de médula ósea hay una hiperplasia eritropoyética. O podríamos clasificarla que en la de tipo metarubricítico o también la que se denomina rubriblástica. Estas las mencionamos enseguida cuando hablemos de la secuencia de diferenciación de las células rojas. Volvemos a tocar estos términos. ¿Listo? O puede que sea una mielosis eritrémica, es decir, que a nivel de médula ósea haya mayor producción en general de las células de la línea eritroide. ¿Listo? Este cuadrito es clave. Este está explicado en parte en el video, ¿no? En uno de los videos que les compartí ahí enlace. Les doy la idea general cómo interpretarlo y luego lo estudiamos cada uno en detalle. ¿Listo? ¿Qué es lo que estoy evaluando en este cuadro? Uno, hay dos aspectos que voy a evaluar. La relación, primero, la relación granulocítica, eritrocítica. ¿Listo? Esa relación, dijimos, puede ser baja, puede ser normal o puede ser alta, pero ese resultado de la relación granulocítica, eritrocítica, lo debo correlacionar con la celularidad que estoy viendo en la médula ósea. ¿Listo? ¿Cómo obtuve esa relación granulocítica, eritrocítica? ¿Qué hice? A ver si estamos atentos. Dividí. ¿Qué hice para sacarla o para obtener la relación granulocítica eritrocítica? Dividí las células de la línea eritroide entre las de la mieloide. Listo, tengo ese dato y ya sé que está por encima, dentro del rango o por debajo de lo establecido por este. Y ese dato lo correlaciono con la celularidad. ¿Dónde busco la celularidad? ¿Dónde evalúo la celularidad? En el prótesis.
en el extendido. ¿Listo? Entonces, ¿qué puede ocurrir con la celularidad? Puede que sea baja o alta para cada una de ellas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, una relación granular, por favor, ¿guardamos el celular o no retiramos? Ya advertida otra vez. Ahora, vamos a interpretar solo una línea. Si esta relación granulocítica eritrocítica es baja, pero la celularidad también es baja, ¿qué podría estar ocurriendo en el paciente? Que haya una hipoplasia granulocítica y en sangre periférica, esto es lo que encontraría en sangre periférica, habría una leucopenia, es decir, un bajo recuento de leucocitos. En el otro caso, una relación granulocítica eritrocítica baja, pero con una celularidad alta. ¿Por qué podría explicarse? Por una hiperplasia eritrocítica. Y si hay hiperplasia eritrocítica en médula, ¿qué habrá en sangre periférica? Eritrocitos. Alto recuento de eritrocitos. ¿Queda claro cómo vamos a hacer la interpretación de este cuadro? Bueno, queda la tarea entonces. Bueno, dígame. Pero en la parte cerebral, o sea, también, porque se la toma como baja alta, no se pone que sí está Sí, lo que pasa es que a veces la relación da normal, pero a nivel de la sangre periférica pueden haber alteraciones. Entonces tienen unas explicaciones dependiendo de la celularidad. ¿Listo? Por eso tiene que interpretarse, la interpretación, vuelvo y repito, no se hace independiente. Se tiene que hacer la relación eritrocítica, mielocítica con la celularidad y con lo que está ocurriendo en sangre periférica. Tiene que evaluarse a los tres niveles. O sea, la eritrocitosis la podemos considerar como una Policitemia. Eritrocitosis se denomina también policitemia, pero depende de la causa, tendríamos que clasificar. En su momento ya vamos a entrar a ese tema. Listo. Ahora, ¿qué otras células podríamos encontrar en la médula ósea? Porque hasta ahora solo hemos hablado que en médula ósea vamos a encontrar células de la línea mieloide, células de la línea eritroide, ¿no es cierto? Pero pueden aparecer otras células. Pueden aparecer monocitos, células en mitosis, pueden aparecer macrófagos, pero miren que en un nivel bajo, solo del 2%. Porque recuerden que es necesario que hayan macrófagos. Decíamos, ¿para qué células? Principalmente para los eritrocitos, ¿no? Porque ellos se ubican alrededor de los macrófagos. Puede que aparezcan linfocitos en un 10 o 20%, células plasmáticas, y otras células como células óseas, como osteoblastos, osteoclastos. Pero estos son más raros. ¿Y por qué podrían aparecer? Porque miren, en el proceso de función atravesamos hueso. Estamos atravesando hueso, entonces van a quedar involucrados en las muestras algunas células óseas, ¿no? Y también pueden haber algunas células de tipo neoplásico o incluso fagocitando a algunos agentes infecciosos, depende de la condición que se esté dando a nivel de la médula ósea, porque ya dijimos, a médula ósea pueden llegar metástasis de células neoplásicas, pueden invadirse por infecciones, ¿listo? Pueden llegar infecciones a comprometer esta zona. Bueno, veamos ahora lo que es la formación de las células en la médula ósea y en el sistema linfótico. ¿Cómo se da el proceso de diferenciación? Existen dos teorías que tratan de explicar cómo se da el proceso de diferenciación celular. La una es la teoría monofilética, que viene a ser la forma más aceptada, en donde se dice que todas las células sanguíneas se originan de una célula madre, que se llama la célula madre, pluripotencial, totipotencial, o dijimos también se llama hemocitoplasma. ¿Recuerdan por histología por qué le llamábamos también hemocitoblasta a esta célula? Porque un linfocito, los linfocitos pueden ser T, pueden ser B o pueden ser C, o nulos se llama. ¿Por qué se les llama también hemocitoblastos a esos linfocitos? Porque resulta que ese linfocito puede actuar como una célula madre.
él también podría, dependiendo de las necesidades del organismo, diferenciarse a cualquier otro esqueleto celular. ¿Listo? Para que recordemos. Y la otra es la teoría polifilética, se la menciono simplemente, pero pues no tiene validez, que es que cada célula sanguínea tiene su propia célula primordial. No es que tenga su propia célula, en realidad es una sola célula madre, pero luego se forman lo que se llaman colonias o unidades formadoras para cada línea. Aquí tenemos este esquema, entonces tenemos en la parte superior la célula madre pluripotencial, totipotencial o hemocitoblasto, y luego formaba una línea de origen para la parte mieloide y otra para la parte linfoide, recuerden, eran dos divisiones, ¿no? Y después de cada una se da el proceso de diferenciación para cada línea. ¿Listo? Recuerden que todas las formas inmaduras que vamos a mencionar tienen el sufijo blas. Todas las formas inmaduras tienen el sufijo blasto. Entonces, por ejemplo, miren de los eritrocitos. Tenemos aquí el proeritroblasto, luego tenemos el eritroblasto y finalmente el eritrocito. Hay otras líneas intermedias que ya las vamos a mencionar. En la parte mieloide tenemos el mieloblasto y luego ya los precursores para cada línea, el basófilo, eosinófilo o neutrófilo. ¿Listo? Tenemos la parte de los monocitos, tenemos la parte de las plaquetas y tenemos la parte de los linfocitos. Esa célula madre o célula primordial, ¿qué características tiene? Es una célula muy grande que tiene un núcleo redondo, ¿sí? Su citoplasma es abundante como principales características. Y muchas veces ese citoplasma tiene la apariencia plegada, como si fueran pseudópodos, ¿no? Y viene a ser, pues en comparación con las otras células, la más grande que vamos a encontrar a nivel de médula ósea, la célula primordial. Entremos a evaluar cómo se da la diferenciación en cada una de las líneas o estirpes celulares. Empecemos con la serie granulocítica, recordando que ¿quiénes son los granulocitos? Neutrófilos, basófilos y eosinófilos. La secuencia de maduración la tenemos aquí, ¿sí? En este orden van cambiando su morfología y por lo tanto también su denominación. La forma más inmadura sería el mieloblasto. El mieloblasto luego se transformará en promielocito, luego en mielocito, el metamielocito y el metamielocito luego en banda, que la banda, a pesar de ser una forma inmadura, puede ya aparecer en sangre periférica. Podría ser identificada en sangre periférica. Las otras formas generalmente y en condiciones normales solo se las diferencia en médula ósea. ¿Listo? Y después de banda pasamos a lo que se llama el neutrófilo maduro o segmentado. ¿Listo? Y la misma secuencia para las otras líneas, pero la forma ya madura será el basófilo o será el eosinófilo. Tiene la misma secuencia. Vamos para los granulocitos. Miremos en esta imagen. Entonces tenemos, miren que la forma más inmadura generalmente es la más grande y luego va disminuyendo su tamaño y va diferenciando su núcleo hasta llegar a la forma completamente diferenciada, que es la que vemos en sangre periférica. Entonces miren aquí, tenemos un mieloblasto, tenemos un promielocito. Miren, aquí ya se va retrayendo el núcleo, un mielocito, un metamielocito, una banda. ¿Por qué se llama banda? Porque el núcleo tiene forma de herradura. ¿Listo? Por eso se le llama banda, es muy diferencial. Y ya después de la banda tenemos, dependiendo de la afinidad tintorial de los gránulos de la célula, ya muy claramente tenemos un neutrófilo, un eosinófilo y un basófilo. Recuerden que los basófilos son las células más escasas, a veces no alcanzan a aparecer, que uno no las cuenta en un protis sanguíneo. ¿Listo? Los eosinófilos tienen gránulos color
eosinofílico, color naranja, que pueden ser muy grandes o tan pequeños que solo le da la apariencia tintorial al citoplasma de ser anaranjado. Y los neutrófilos se llaman así porque los gránulos no se tiñen, ni basofílicos ni eosinofílicos. Además es fácil diferenciar el neutrófilo de las otras dos. ¿Por qué? Porque el neutrófilo generalmente tiene de 3 a 5 lobulaciones. Aquí nuevamente la secuencia que acabamos de mencionar. Bueno, características del mieloblasto en esta línea. El mieloblasto se caracteriza porque tiene un citoplasma angosto de un color azul grisáceo. Generalmente la célula, como la vemos aquí, es algo esférica. El núcleo, miren, es redondeado y muy grande, ¿sí? Casi que igual al tamaño de la célula. Tiene una cromatina que es fina y en esta etapa, ¿alcanzan a ver los nucleolos? Estas son las más claras dentro del núcleo. Entonces son evidentes los nucleolos aquí. Miren aquí, 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 ¿sí? Nucleolos de 1 a 4 nucleolos, ¿no? Y todavía en esta etapa no hay gránulos diferenciales. Aquí tenemos otros mieloblastos. Pasamos luego a la etapa de promielocito. Esta célula es la de mayor tamaño pues, entre los precursores granulocíticos. Entonces miren que su núcleo se va condensando, se va haciendo más pequeño, ¿sí? Es más denso. Todavía hay nucleolos evidentes. ¿Y qué empieza a aparecer aquí? Gránulos. Ya se empiezan a evidenciar gránulos, aunque todavía no muy definidos en los aspectos tintoriales, ¿no? No hay afinidad todavía tintorial. Aquí tenemos otro promielocito donde se ve el citoplasma con algunas granulaciones. La etapa de mielocito. Aquí en esta etapa es donde ya se empiezan a ver las primeras diferencias entre lo que sería un eosinófilo, un basófilo o un neutrófilo. ¿Y por qué decimos que hay unas diferencias? En cuanto a la morfología y el color de las granulaciones. ¿Listo? Ya se empiezan a ver cambios. El núcleo del mielocito pues ya se vuelve un poco más ovoide, se sigue retrayendo y se desplaza un poco hacia la periferia. Características de ese mielocito pero eosinofílico. El mielocito eosinofílico, la característica es que sus gránulos son de color rosado o anaranjado. ¿Listo? El basofílico, gránulos azul oscuro, basofílico, casi que negro. Y el neutrófilico, el mielocito neutrofílico, los gránulos son finos y no tienen afinidad tintorial, es decir, son neutros, ¿no? Ni basofílicos ni eosinófilos. Aquí podemos ver en esta imagen, este es un mielocito neutrófilo. Aquí también tenemos otros mielocitos. ¿Listo? Y tenemos luego la etapa del metamielocito. Miren el que me está indicando esta flecha. ¿Cuál es la principal característica que le ven aquí? Sin leer. ¿Qué le ven en particular? El núcleo está excéntrico, está hacia un lado y miren qué forma tiene. Va tomando una forma arriñonada. Mira, tiene como forma de riñoncito. Aquí hay granulaciones, siguen siendo granulaciones basofílicas, eosinofílicas o neutras. Y algo bien importante, por eso está resaltado aquí. En esta etapa ya se inicia la capacidad de fagocitosis. El neutrófilo desde esta etapa ya tiene la capacidad de fagocitosis. ¿Por qué es importante recordar esto? Porque cuando hay demandas muy altas en el organismo de neutrófilos, la médula puede mandar a circulación formas inmaduras. Incluso un metamielocito lo podría mandar a circulación.
Sin embargo, a pesar de ser algo inmaduro, todavía cumple su función de fagocitosis, entonces sirve. Pero si apareciera en sangre periférica una forma menor a un metamielocito, más inmadura, es indicativo de una neoplasia. ¿Listo? Si aparecen formas más inmaduras que las de un metamielocito en sangre periférica, empiezan a sospechar de una neoplasia, de una leucemia. Bueno, aquí tenemos un metamielocito. Este es un paciente pero con una leucemia, ¿no? Mieloide crónica, obviamente confirmada por función medular. Aquí tenemos algunos otros metamielocitos, neutrófilos. Este es un metamielocito eosinófilo. Miren el color del citoplasma, se lo ve más anaranjadito. Y después del metamielocito tenemos las bandas. Las bandas, les decía, miren la morfología del núcleo, tiene forma de herradura, ¿sí? A las bandas también se las conoce como callados, es otro término que se utiliza o puede aparecer en la literatura que ustedes revisen. Entonces tiene su núcleo en forma de cinta o banda, y puede aparecer esta célula en sangre periférica, ¿sí? Cantidades variables, números variables. En su momento, cuando lleguemos a la interpretación, vamos a ver que cuando hay bandemia, que es la condición cuando hay un conteo de bandas en sangre periférica, está asociada generalmente a procesos inflamatorios. ¿Listo? Las bandemias. Listo, aquí tenemos otras imágenes de bandas. De una vez para que nos familiaricemos con estas imágenes, ¿qué son estos? Eritrocitos. ¿Y qué son estos? Plaquetas. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer en el laboratorio, cuando corramos muestras de sangre. Aquí tenemos otras imágenes. Miren, este es un metamielocito neutrófilo. Estos son metamielocitos neutrófilos. Este es un mielocito y este es una banda. Y finalmente tenemos el segmentado. El segmentado es el neutrófilo o la célula más bien madura en general. El segmentado entonces se considera cuando hay varias lobulaciones o constricciones del núcleo, ¿no? Recuerden que en el caso de los basófilos y eosinófilos casi nunca hay más de 2 lobulaciones. ¿Sí? Los eosinófilos y basófilos tienen generalmente 2 lobulaciones, por eso se los mira el núcleo como si tuviera una apariencia de binocular y en esa forma. Pero el neutrófilo sí tiene generalmente de 3 a 5 lobulaciones, es lo que se espera encontrar. Ahora, si ese neutrófilo tuviera más de 3 a 5 lobulaciones, hablamos de un neutrófilo hipersegmentado, ¿listo? O también se le llama pleocariocito. ¿Y es indicativo de qué? De que la célula ha envejecido en sangre. ¿Por qué? Porque recuerden que los neutrófilos y en general las células sanguíneas mantienen solo un tiempo en circulación y después deben pasar a los tejidos y se deben eliminar. ¿Listo? Si pasan más del tiempo necesario en sangre, una de esas condiciones es cuando hay estrés o liberación de cortisol endógeno, se impide la migración de los neutrófilos a los tejidos, entonces ellos envejecen en circulación. Y cuando yo voy a hacer un extendido, puedo ver que tiene más de 5 lobulaciones. Entonces tengo que clasificar. Digo, es un neutrófilo hipersegmentado o pleocariocito, ¿y cómo lo interpreto? Entonces ya les digo, ha envejecido y buscar la causa. O puede que la sangre yo la tomé y no la procesé rápido, la dejé envejecer. Yo les vuelvo y les repito, las células están vivas cuando yo tomo una muestra. Si no la proceso, sigue su curso normal. En este caso, envejece también. Bueno, entonces miren esta imagen. Aquí podemos ver varios de los tipos celulares. Podemos ver lo que es un neutrófilo segmentado y miren la diferencia con este que es un hipersegmentado o pleocariocito, que es el hipersegmentado. Bueno. Este es un mielocito eosinófilo, este es un metamielocito eosinófilo
Y ya el eosinófilo maduro diferenciado, miren que solo tiene 2 lobulaciones y lo característico los gránulos, ¿no? Anaranjados o eosinófilos. Y el basófilo, que el basófilo es muy fácil de diferenciar porque es el más pequeño de los granulocitos. ¿Sí? Si comparamos el tamaño de los 3, él es el más pequeño, además que aparece un número muy bajo en circulación y tiene a veces tantas granulaciones intensamente teñidas que esas se llaman gránulos metacromáticos. Cuando yo utilizo el término metacromático, se refiere a que está intensamente teñido, o sea, es tan oscuro, tan basofílico, casi que negro. Eso significa metacromático. Entonces, cuando hay muchas granulaciones, a veces el núcleo no se ve. Uno mira los gránulos, más no diferencia el núcleo. Hay que tener en cuenta eso. Entonces, lo que les mencionaba del término metacromático, ¿listo? De esa tinción tan intensamente basofílica. Bueno, ahora, algo importante a tener en cuenta. Hay una célula que se parece mucho a los basófilos, que son las células cebadas. Las células cebadas también tienen muchas granulaciones, ¿sí? Y las células cebadas aparecen principalmente en los tejidos, ¿sí? Y recuerden que esas células cebadas, los gránulos están cargados de heparina, ¿sí? De histamina en el caso de las células cebadas. Por eso cuando hay procesos alérgicos, cuando hay prurito intenso en un paciente, esas células cebadas sufren lo que se llama degranulación. Se rompen sus gránulos, liberan la histamina y por eso el prurito es más intenso en esos pacientes. ¿Por qué menciono esto? Para que recuerden que las células cebadas se parecen a los basófilos y hay que hacer la diferenciación. ¿Por qué? Porque a veces pueden las células cebadas aparecer en sangre periférica. Eso es muy común cuando hay neoplasias de este tipo de células. ¿Listo? Hay una neoplasia común en pequeñas especies, en caninos principalmente, que son los mastocitomas. Las células cebadas también se llaman mastocitos. Los mastocitomas son neoplasias cutáneas frecuentes cuando hay una cantidad alta de replicación de estas células, pueden llegar incluso hasta torrentes sanguíneos, visualizarse en torrentes sanguíneos. Bueno, aquí hay otras imágenes complementarias a lo que acabamos de ver para que las revisemos. ¿Listo? Claro, entonces, la secuencia de maduración de los granulocitos. ¿Listo? Vamos ahora a la secuencia de maduración de los mononucleares. Miren que dijimos que mononucleares son las células que tienen un núcleo redondeado sin lobulación. ¿Cuáles son estas células? Los linfocitos y podríamos aquí incluir a los plasmocitos o células plasmáticas, que ¿de dónde se originan las células plasmáticas? De los linfocitos. De un linfocito B estimulado antigénicamente. ¿Vamos hasta ahí? Entonces, ¿cómo se da la secuencia de maduración? Recuerden que siempre en la parte superior vamos a tener a la célula madre pluripotencial o totipotencial para todas las líneas. Luego tenemos las células primordiales, luego en la parte linfoide la forma inmadura se llama linfoblasto, este es más fácil. Luego pasa a prolinfocito y finalmente a linfocito. En el caso de los monocitos tenemos el monoblasto, tenemos el promonocito y finalmente monocito. Y en el caso de las células plasmáticas tenemos el plasmoblasto, el proplasmocito y el plasmocito. En el caso de los linfocitos, si bien uno de los lugares principales de formación de esta línea es la médula ósea, recuerden que también ellos se forman en otros tejidos, no en otros órganos linfopoyéticos, como son el vaso, el timo, las tónsilas o amígdalas, los ganglios linfáticos, las placas de Peyer y la bolsa de Fabricio en las aves. Son otros sitios de formación o de linfopoiesis.
Evaluemos la secuencia de maduración entonces de esos linfoblastos. Entonces tenemos aquí esos blastos que podríamos ser linfoblastos, monoblastos o plasmoblastos, perdón. En general, la característica es que son células grandes, se parecen mucho a las de las otras estirpes celulares y a veces no es fácil de diferenciar. Las formas inmaduras o blásticas no son fáciles de diferenciar, excepto cuando hay un número abundante de otras células que permitan correlacionarlas, ¿no? En cuanto a su morfología. Por ejemplo, en esta imagen aquí tenemos unos monoblastos y aquí tenemos unos linfoblastos. Miren que se parecen, ¿sí? Morfológicamente se parecen, son células grandes, el núcleo es abundante en relación con el citoplasma, por eso sé que es inmadura. Yo puedo ver nucleolos, por eso también sé que es inmadura, pero no la podría clasificar tan fácilmente. En el caso del prolinfocito, el citoplasma tiende a ser azul claro, el núcleo se empieza a retraer un poco, empieza a ser más pequeño, ¿sí? Podemos ver nucleolos, ¿sí? Y el contorno del núcleo casi siempre se lo ve irregular. Entonces, realmente la principal característica de esta etapa, podríamos decir, es que el núcleo se empieza a retraer un poco, a condensar un poco. Y ya el linfocito como tal, que sería la forma madura, ¿no? Hay linfocitos grandes, hay linfocitos pequeños y hay otra forma que se llama linfocitos reactivos. ¿Cuál es la diferencia? Este es un linfocito grande en donde yo puedo evidenciar claramente el citoplasma. ¿Listo? El citoplasma es un poco más abundante. La célula de por sí es más grande. El linfocito pequeño, ¿alcanzan a ver el citoplasma? No. El linfocito pequeño prácticamente es como si fuera un contorno, un halo del citoplasma. Al ser la célula más pequeña, el citoplasma ser más escaso, casi no se lo ve visualizado. ¿Listo? Por eso cuando yo hago un extendido y quiero hacer la diferenciación de células, el linfocito prácticamente se ve como si fuera solo el núcleo. Hay citoplasma, lo que pasa es que es muy escaso. ¿Listo? Entonces, este es un linfocito pequeño, este es un linfocito grande, para tener en cuenta. Este es un linfocito grande, un linfocito maduro. Y este que está aquí se llama linfocito reactivo. Miren que el núcleo no es redondo. El citoplasma está irregular, al igual que la célula. ¿Por qué hablamos del linfocito reactivo? Porque está siendo estimulado antigénicamente. Está reaccionando. Y por lo tanto, si es linfocito B, posteriormente se transformará en célula plasmática. ¿Listo? ¿Qué linfocito será? Grande. Listo. Bueno, en el caso de la línea de los monocitos, entonces ya habíamos dicho la secuencia de maduración es monoblasto, promonocito y monocito. Se le denomina monocito mientras permanezca en sangre, circulando. Pero cuando pasa al tejido, ¿cómo lo llamamos? Macrófago o histiocito. Es el nombre que se le va a dar cuando ya pasa a los tejidos. Entonces, ojo, ¿no? Solo podemos utilizar el término monocito si está en sangre periférica. Pero si ya estamos evaluando esa célula en un tejido, hablamos de macrófago o histiocito. ¿Listo? Bueno, en este caso, el promonocito pues es muy parecido al prolinfocito. Y para diferenciar un monocito en sangre periférica es muy fácil porque esta es la célula más grande que vamos a encontrar en circulación, comparada pues con los otros leucocitos y eritrocitos. El citoplasma puede ser azul grisáceo pálido y el núcleo sí es muy variable, ¿no? El núcleo a veces se lo ve de forma riñonada, otras veces se lo ve más esférico, otras veces parece que está lobulado, no hay una condición constante en la morfología. Por ejemplo, miren esta imagen, compárenme esta célula con esta célula. ¿Qué diferencia vemos? Esta es más grande, esta es más pequeña. ¿Cómo está el núcleo? Tiene segmentaciones, los dos tienen lobulación.
¿Listo? Si no tenemos experiencia, podríamos pensar que esta célula es un neutrófilo, esta célula también es un neutrófilo, si lo clasificáramos. Pero porque yo sé que esto no es un neutrófilo, por el tamaño. ¿Listo? Entonces, este es un neutrófilo, este es un monocito. Entonces, miren que se parecen. La diferencia era el tamaño. Otras veces es más fácil diferenciar porque el monocito tiene un núcleo arriñonado. Y como es tan grande, fácilmente la clasifico. Pero no se me pierdan, por eso yo siempre coloco esta imagen, es porque a veces se parece a un neutrófilo, pero la forma de diferenciarlo es el tamaño. ¿Listo? Aquí podemos ver un monocito, miren, otra forma del núcleo. Aquí se lo ve más redondeadito. Pero el citoplasma sí, también algo muy particular que siempre es azul grisáceo. Esa tonalidad grisácea es muy característica de esta célula. Y tenemos las células plasmáticas. Las células plasmáticas venimos ya insistiendo en varios momentos que pues, son derivadas de los linfocitos B que se han estimulado antigénicamente. Ese proceso de diferenciación puede durar de 4 a 5 días y aquí van a participar pues, otros elementos como interleucinas, ¿no es cierto?, que son liberadas por los linfocitos T cooperadores, es decir, es una respuesta inmunológica lo que dará a la diferenciación de un linfocito B a célula plasmática. Aquí podemos ver, este es un plasmocito. Características de un plasmocito o célula plasmática. Miren aquí lo que tiene la forma de un huevo, de verdad, tiene la forma de un huevo frito. ¿Listo? El núcleo está desplazado a la periferia, redondeado, citoplasma abundante. Y hay algo muy particular, que es esto. Hay un halo perinuclear. Es una zona clara o decolorada alrededor del núcleo. Es algo muy característico de la célula plasmática. El halo perinuclear, citoplasma abundante, núcleo hacia la periferia. Listo. Claro la línea mieloide en cuanto a granulocitos en la secuencia de diferenciación. Vamos ahora a la secuencia de diferenciación de los eritrocitos. Entonces, habíamos dicho que esos eritrocitos se replican por procesos de mitosis y esta sería la secuencia. ¿Por qué la menciono? Hay dos secuencias de eritropoyesis. Las menciono las dos porque a veces todavía se la mantiene esta, que es la viejita en alguna literatura, ¿sí? Aparece de esta manera. La forma más inmadura se llama rubriblasto, luego el rubriblasto se transforma en rubricito, luego en rubricito, que el rubricito, dependiendo de su afinidad tintorial, puede ser basófilo, policromático o normocrómico, luego en metarubricito, luego en reticulocito y finalmente en eritrocito maduro. ¿Listo? Y la que utilizamos más es esta, es más cortica. Esta es más cortica y la que más utilizamos. ¿Listo? ¿Cuál es la secuencia de maduración? Puede durar de 4 a 7 días, la maduración de un eritrocito, medio. Entonces, la forma inmadura, que es dijimos en la célula madre o hemocitoblasto, en la parte superior. Ese hemocitoblasto se diferencia a proeritroblasto. El proeritroblasto luego se transforma en eritroblasto, todo esto estimulado por la eritropoyetina, luego pasa a normoblasto, de normoblasto a reticulocito y finalmente a eritrocito. ¿Listo? Entonces repito, proeritroblasto, eritroblasto, normoblasto, reticulocito y eritrocito, que es cuando ya pasa sangre periférica. Aquí tenemos otras imágenes de secuencia de maduración. Ahora, para considerar, cada rubriblasto puede dividirse en 3 o 4 mitosis y da origen a 8 o incluso 16 células maduras, ¿no?
Otra característica que hay que considerar, conforme se da el proceso de maduración o diferenciación celular, estas se hacen más pequeñas. El núcleo se condensa y finalmente el núcleo es eliminado en la mayoría de especies. O sea, hay especies que sí tienen núcleo, los eritrocitos. Hablemos un poco de cada fase de maduración. Empecemos con el rubriblasto. El rubriblasto tiene, miren, un núcleo redondo, ¿sí? El citoplasma se tiñe intensamente, basofílico, ¿sí? Y es escaso en comparación con el núcleo. Luego pasa a prorubricito. Entonces miren que el núcleo, ¿qué está ocurriendo con el núcleo? Se va retrayendo, por eso se hace más evidente el citoplasma. Se tiñe menos intensamente. Luego tenemos el rubricito. El rubricito es el que decíamos puede tener tres condiciones, dependiendo de la afinidad tintorial. Puede ser basofílica, policromatofílica o puede ser ortocromática. Explico. Basofílico, como su nombre lo indica, quiere decir que el citoplasma es Azul. basófilo, azul. Policromatofílico, el citoplasma tiene tonalidades azul y rosa entremezcladas. Eso es policromatofílico. Y ortocromático es eosinofílico o anaranjado. ¿Listo? Aquí tenemos el metarubricito, cada vez más pequeño el núcleo, y luego tenemos ya el eritrocito como tal. Cuando este eritrocito policromatófilo pierde el núcleo, se denomina o se transforma en reticulocito. Ojo, cuando pierde núcleo. Pero en ese proceso quedan inmersos dentro de la célula algunos remanentes de organelos celulares todavía. ¿Listo? Por eso se llama reticulocito. Ahora, para poder diferenciar un reticulocito son necesarias tinciones supravitales. ¿Cuáles son esas tinciones supravitales? El azul cresil brillante o el nuevo azul de metileno. ¿Qué función cumplen esas tinciones supravitales? Que tiñen intensamente esos restos de organelos dentro de la célula y es más fácil clasificar. Porque si yo evalúo esta célula con una tinción de Wright, ¿qué ocurriría? Que yo miro un eritrocito que parece ser más grande, pero que tiene algunas estructuras algo basofílicas en su interior. ¿Listo? Por eso se llama eritrocito policromatófico, cuando se lo tienen con tinción de Wright. Ahora les hago esa aclaración con otras imágenes para que no haya problema. Las especies que presentan núcleo eritrocitos nucleados entonces no presentarían esta pérdida. No, pasan a la etapa directamente del eritrocito mayor. Bueno, miren aquí en este esquema resumido la secuencia y lo que ocurre en cuanto a la maduración de los eritrocitos. Tenemos los proeritroblastos, tenemos el eritroblasto, tenemos el reticulocito, cuando ya pierde su núcleo, y finalmente el eritrocito. Imágenes: proeritroblasto, eritroblasto, eritroblasto basofílico, eritroblasto policromático y eritroblasto ortocromático. Miren, ojo, la diferencia de la tinción del citoplasma. Aquí tenemos un eritroblasto ortocromático, este es el policromatófilo o cromatofilo. Claro, entonces, en cuanto al eritrocito, la secuencia de maduración. Y vamos a la última serie, que es la serie trombocítica, las plaquetas. Entonces, recuerden, en la parte superior sigue estando siempre la célula madre, unipotencial o totipotencial.
Tenemos luego el megacarioplasto, que es la forma inmadura. Luego tenemos el promegacariocito, luego el megacariocito y finalmente el trombocito o plaqueta. La maduración puede tardar de 5 a 7 días, la diferenciación hasta trombocito. ¿Cuál es la principal diferencia? Y lo podemos ver aquí en este esquema. Que a diferencia de las otras líneas celulares que acabamos de mirar, la forma inmadura era la más grande, ¿no? Y luego iba reduciendo su tamaño hasta la forma completamente diferenciada. Aquí ocurre lo contrario. Miren que el megacarioplasto es pequeño y ya cuando llega a megacariocito la célula es muy grande, alcanza su mayor tamaño. ¿Listo? ¿Por qué? Porque en realidad las plaquetas son fragmentos citoplasmáticos, ¿no? Son fragmentos del citoplasma de un megacariocito. Entonces aquí, cuando se va dando la maduración, la célula se hace cada vez más grande y luego se fragmenta para dar lugar a los trombocitos o plaquetas. El promegacariocito generalmente tiene un núcleo con 2 o más lóbulos, con mucho citoplasma, y ya el megacariocito, que dijimos es la célula más grande, y por eso mirábamos que en un extendido de médula ósea era muy fácil de diferenciarlo, ¿no es cierto? El megacariocito, precisamente por su tamaño, ¿no es cierto? Generalmente es una célula multilobulada, de un color basofílico, morado, ¿no? Y que finalmente se fragmentará en su periferia para dar lugar a los trombocitos. Aquí podemos ver el megacariocito y miren cómo se van formando las plaquetas. ¿Listo? Ahora, las plaquetas, a pesar de que son fragmentos del citoplasma, ellas aparecen como si fueran células individuales en donde tienen un hialómero o periferia azul pálido y el mielómero, que es la parte central, que es mucho más oscura o rojiza. ¿Listo? Repito. Cada trombocito tiene un hialómero, que es la parte más clara o externa o periférica, y tiene un mielómero, que es una parte central más oscura. Miren en este esquema, todos estos son eritrocitos y la proporción de las plaquetas, el tamaño. Generalmente las plaquetas aparecen en números, en racimos, ¿sí? Es como la disposición más frecuente. Aquí en esta imagen, en este esquema, para ver la proporción o relación de tamaños de los hematíes o glóbulos rojos o eritrocitos, el tamaño de las plaquetas y de algunas células blancas o leucocitos. Listo.